Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. En este video te voy a compartir la estrategia y el código de una super estrategia que yo había publicado hace 8 meses en mi canal de YouTube de redes neuronales, ¿ok? Quiero empezar por agradecerles a todos ustedes porque ya somos aproximadamente 52,000 suscriptores en este canal. También te recuerdo que tengo una comunidad en Telegram. Acá te dejo el link para que te suscribas, donde entrego diario señales premium totalmente gratis. Entonces ahí te dejo el link para que te unas también a nuestra comunidad en Telegram. Muy bien, perfecto. Mira, empiezo por acá en mi página de YouTube. Te repito que este video yo lo publiqué hace 8 meses, como ves acá, y lleva por título Super Estrategia con redes neuronales e inteligencia artificial, ¿ok? Sucede que esa estrategia ya no se encuentra disponible en la plataforma de TradingView, y muchas personas, muchos de ustedes me han escrito solicitando que les comparta el código porque ya no está disponible. Pues ¿qué creen? Yo lo tengo disponible para todos ustedes y se los voy a regalar a través de este video. Entonces, para empezar, necesito que vayas a ver este video. Te voy a dejar también el link de este video en la descripción de este actual, para que vayas y repases, recapitules la información en la cual consiste esta estrategia de redes neuronales e inteligencia artificial. No la voy a abordar acá para que el video no se nos haga muy largo. Entonces ahí te dejo el link para este video. Perfecto. Vamos entonces a empezar por acá en TradingView. Acá estamos en acciones. Vamos entonces a buscar un par. Por ejemplo, busquemos Solana contra USDT. Coloquémoslo aquí en todos y lo vamos a seleccionar en la plataforma de OKX. Lo selecciono, Solana contra USDT. Coloquémoslo, qué sé yo, por ejemplo, en 5 minutos. Perfecto. Acá está un indicador, una EMA, no la necesitamos. Vamos a eliminar esta EMA, la quitamos. Listo. Ahora bien, fíjense que si yo voy acá a indicadores y escribo el mismo nombre que tenía la estrategia antes, que era Neural Networks, pues ya no aparece. Mira, ya no aparece la original con la que yo hice el video que te estaba señalando anteriormente. Entonces, muy sencillo, yo te voy a regalar la estrategia completamente gratis, y también he automatizado esa estrategia creándola como un indicador para que podamos crear nuestras alertas en largo y en corto y automatizar todo este proceso mediante un bot en 3 comas. Te voy a enseñar todo eso paso a paso acá, así que no te vayas a ir. Muy bien. Te recuerdo también que acá te dejo el link de suscripción a TradingView, con el cual puedes ganar hasta $30 si te suscribes usándolo. Acá te lo dejo y también en la descripción de este video. Perfecto. Para eso entonces vamos a ir por aquí a esta plataforma que se llama GitHub, ¿cierto? Acá uno puede compartir código gratis de cualquier naturaleza. Entonces acá tengo la estrategia de red neuronal y tengo el indicador de red neuronal. Te repito que la estrategia es para que hagamos backtesting y podamos evaluar el desempeño de la misma, ¿ok? Y el indicador es el cambio de estrategia a automatización de la misma para que podamos aprovechar las alertas de forma automática en largo y en corto. Vamos a empezar con la estrategia. Entonces mira, voy a darle por acá clic, abrir en otra pestaña y acá la tenemos. Yo te voy a dejar todo este código, estos links para la estrategia, para el indicador, en la descripción de mi video para que las puedas descargar. Muy bien. Acá puedes ver entonces la estrategia. ¿Listo? Te recuerdo que el autor original de esta estrategia en TradingView llevaba por nombre Unknown Unicorn 2806-7390. Ese era el nombre original y ahí lo dejo porque él fue el autor original de esta estrategia y eso hay que respetarlo. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a copiar todo el código. Vamos a seleccionarlo. No voy a profundizar en los detalles de programación ni de matemática de modelos de esta estrategia porque es muy complejo y para no confundir a las personas que no manejan ni programación ni matemáticas. Le damos clic derecho y le decimos copiar. Me voy a regresar por acá a TradingView. Listo. Y en la parte inferior voy a subir este panel. Voy a subirlo por acá. Y le vamos a dar aquí a abrir y le decimos nueva estrategia, porque es la estrategia. Le damos acá en nueva estrategia, se abre esto, borramos esta parte que no nos interesa,
le damos clic derecho y le damos pegar el código de nuestra estrategia. Listo. Ahora le voy a dar doble clic acá para crearle el nombre. Mira, red neuronal, espacio, coloquemos estrategia para distinguirla luego del indicador. Y le damos guardar. Le damos guardar. Esperamos que se actualice el nombre. Unos segunditos. Listo. Ahí ya quedó guardado. Perfecto. Y mira, no hay ningún error. Son warnings, son advertencias, son avisos, pero no son errores, ¿ok? Son avisos propios de la programación. Luego de eso, le voy a dar clic aquí donde dice añadir al gráfico. Le damos ahí y se debería situar entonces sobre el gráfico. Vamos a esperar que cargue. Listo, perfecto, mira, ya cargó. Entonces, de forma muy sintética, muy resumida y rápido, te quiero decir que esto, utilizando modelos de redes neuronales, nos entrega entonces posiciones de long y de short. ¿Listo? Y en la parte inferior vas a poder entonces observar el desempeño de la estrategia para que hagas backtesting de los pares que tú desees trabajar y analizar. Si venimos por acá, por ejemplo, a la estrategia y nos paramos acá en la ruedita de configuración, le damos clic, vamos a observar aquí todas las entradas de datos, todos los indicadores. Puedes seleccionar aquí esta opción que dice que solamente tradear con la tendencia, ok, si vas en long o en short, según cómo esté la tendencia del mercado, lo quitamos si quieres, y vas a observar aquí todas las configuraciones. Te repito que tienes que ir al video anterior para que entiendas la estrategia, no voy a profundizar en ella. Si venimos acá a propiedades, vamos a configurar, por ejemplo, capital inicial. Acá tenemos 1 millón, eso no es realista. Vamos a colocar, por ejemplo, $100. ¿Ok? Te recuerdo, vamos a ver este análisis, que el mercado criptográfico es el más volátil de todos, por ende es el más peligroso. Vamos a suponer que yo tengo $100, que es un capital que yo en un momento podría perder sin ningún problema. Entonces voy a asumir que voy a invertir eso acá, a ver cómo nos va. Invertimos esos $100. Listo, el tamaño de la orden, yo voy a seleccionar aquí esos $100 completos, o sea, el 100%, y aquí elijo el porcentaje del patrimonio neto. Y lo dejamos así y le damos a aceptar. Listo. Cuando le damos a aceptar ahí, a 5 minutos en Solana, mira que nos da un 35.08% de beneficio neto, ¿vale? Invirtiendo esos $100. Repito, que sean $100 que podemos perder y no pasa nada, ¿ok? Bueno, luego, si vengo acá a 5 minutos y lo cambio, por ejemplo, a 2 horas, mira lo que va a pasar. Se va a elevar considerablemente el rendimiento de la estrategia. Mira, ahora el rendimiento es de 221.19%, ¿ok? Y puedes hacer el análisis completo acá de la lista de operaciones, de qué fecha, ahí lo puedes observar absolutamente todo. ¿Listo? Entonces mira, por ejemplo, si invierto esos $100 completicos, el backtesting me diría que ganaría 221.19%, un porcentaje muy interesante. Bueno, hasta ahí viene la parte de la estrategia. Como te digo, debes analizar el video anterior para que lo comprendas. Bueno, voy a cerrar esto. ¿Por qué? Porque he automatizado esta estrategia para que automáticamente nos genere las alertas de largo y corto, y lo vamos a crear vamos a crear luego un bot en 3 comas. Bien, entonces para eso vamos a ir por acá y les voy a mostrar el indicador, ya como indicador, red neuronal. Clic derecho, abro una pestaña nueva, por acá está, abro el código. También te voy a dejar este link, te lo repito, en la descripción de mi video. Y acá está el código como indicador. Entonces lo seleccionamos todo el código, absolutamente todo. Es extremadamente largo porque es de redes neuronales, modelos de inteligencia artificial. Hasta acá, de nuevo, clic derecho, le damos copiar, me regreso a TradingView y acá me voy a situar entonces en el editor de Pine del código. Le digo abrir un nuevo indicador, le doy clic ahí, borro esto, lo borramos. A ver, subo un poquito más para que lo puedas ver más. Listo. Clic derecho y le damos pegar. Y acá, de nuevo, clic en el nombre. Vamos a escribir entonces red neuronal, pero este es el indicador. Ese es el indicador. Y le damos guardar. Ahí se debe actualizar el nombre. Unos segundos. Mientras se actualiza el nombre, está procesando toda esa información de programación que tiene detrás. Y luego entonces vamos a automatizar las alertas para largo y para corto.
Vamos a ver. Listo. Estuvo un poco lento esta vez. Míralo, acá está ya automatizado. Y entonces acá ya están las alertas. Míralas abajo. Todo esto es de la configuración para generar las alertas. En largo y en corto. Ahora vamos a agregarlo allá a nuestro chart. Entonces le damos a añadir al gráfico. Le damos unos segundos más y listo. Bajemos por acá. Míralo ahí. Bajemos este código. Lo dejamos por acá oculto, que no nos estorbe mucho. Listo, perfecto. Y acá podemos entonces observar la red neuronal como indicador. Acá yo a la derecha ya he creado alertas, ¿cierto? Para Bitcoin, para Solana. Por ejemplo, miremos este Bitcoin en largo a 5 minutos. Démosle por acá o en corto. Míralo acá. Le damos acá, nos manda el Bitcoin inmediatamente. Esperamos que se actualice. Perfecto. Entonces, mira. ¿Qué alertas ha generado? Hoy es 6 de noviembre. Mira, este BTC corto a las 8:15. Vamos a ver dónde está. Míralo acá. Vamos a hacerle un zoom a esto para que lo podamos ver mucho más fácil. Míralo acá. Este está a las 8:15. Esta alerta está cada 5 minutos. Listo, mírala acá, cada 5 minutos. Entonces acá a las 8:15 y la tengo configurada por cierre de vela, ¿cierto? Entonces, cuando cerró la vela a las 8:05, pasó a la siguiente. Como es de cada 15 minutos, la alerta nos la generó acá a las 8:15, como puedes observar acá. ¿Listo? Acá tenemos otra en Solana. Vamos allá para que la miremos en Solana. Listo, mírala acá. Mírala acá. La última, esta alerta la tengo también cada 5 minutos, como te estoy mostrando acá. Acá puedes verlo. Espera, la subo para que... Mírala acá, cada 5 minutos en Solana largo, mírala acá. Entonces me paro acá, a las 7:20 cerró la vela, generó la alerta y en la siguiente me la manda, ¿cierto? Hoy 7:25, 7:30, míralo acá, que es esta que tenemos, perdón, esta 7:30 que tenemos acá. Listo, mírala acá, te la repito. Y así sucede con todas. Por ejemplo, mira, este Solana corto a las 5:35, entonces me paro por acá, míralo acá. A las 5:30 la vela cerró, la tengo configurada por cierre de vela, entonces a la siguiente 5:35 me manda el short. Míralo acá. ¿Qué dice acá? Solana corto 5:35. Perfecto. Entonces funciona muy bien generando las alertas, generando para largo y para corto. Ahora vamos a automatizar esto. Entonces, para automatizar esto, lo que voy a hacer es que me voy a ir a la plataforma de 3 comas. Listo. Te recuerdo que aquí te dejo el link de suscripción a 3 comas. Puedes ganar hasta un 50% si utilizas mi link de referidos para 3 comas. También te lo voy a dejar en la descripción del video. Bien, acá en 3 comas, entonces sencillo. Nos vamos a ir acá en la parte izquierda. Le damos en Trading Bots. Bot DCA. Les recuerdo que DCA significa promedio del valor del dólar o Dollar Cost Average. Y acá le damos clic donde dice crear un bot manualmente. Cuando le damos ahí, aparece entonces esta opción donde tú puedes elegir la estrategia. Si vamos en Trading Classic, en Long, Super Power para mejorar la estrategia hasta 125 veces con futuros de USDT o Super Velocidad. Listo, yo voy a elegir el clásico, el primero de acá. Vamos a hacerlo en Spot. Perfecto. Aquí ya está. Y ya estoy conectado, como puedes ver, a OKX. Entonces, acá colocas el nombre que tú quieras. ¿Sí? Dejémoslo así. Lo vamos a hacer en Spot, ¿listo? En Spot. Lo vamos a hacer multipar. Entonces selecciono aquí, multipar. Listo. Y acá voy a seleccionar los pares, ¿ok? Después de hacer tu backtest, tú decides qué pares quieres utilizar. Yo voy a utilizar, por ejemplo, el Bitcoin y el Solana que ya tengo analizado. Entonces voy a quitar este. Voy a colocar aquí, por ejemplo, Bitcoin contra USDT. Perfecto. Y también Solana USDT. Y lo selecciono, listo. Ahora, la estrategia, van a haber 2 pares, entonces yo quiero que siempre hayan 2 pares activos. Vamos en largo, cotizar en USDTs. El tamaño de la orden base lo podemos dejar aquí en $20 para que nos salga económico, ¿cierto? Lo dejamos en $20 y esta parte es muy interesante de 3 comas porque yo puedo hacer el interés compuesto reinvirtiendo mis ganancias. Entonces
lo voy a dejar en el 100%, ¿ok? Lo dejo así como te repito para hacer el interés compuesto y ganar más. En la parte inferior donde dice condición me voy a parar y voy a seleccionar señales personalizadas de TradingView, porque voy a ir a TradingView a generar las alertas y enviarlas acá de forma automática. Selecciono esa opción, listo, y acá en la parte inferior el objetivo de beneficio yo puedo hacerle hasta 1.5 por operación, ¿ok? Entonces 1.5% está bien. Vamos entonces a las órdenes de seguridad. No utilizo stop loss porque para eso tengo las órdenes de seguridad. En orden de seguridad, entonces yo voy a colocar que hayan coloquémoslo en, sí, 3 órdenes de seguridad, ¿vale? Acá lo coloco, el factor multiplicador lo dejo en 1. La desviación del precio, cuando se desvíe un 3%, listo. Y acá en el factor multiplicador lo dejo en 1. Perfecto. Ahora, fíjense acá lo que estamos gastando, 58 USDTs. Podemos ir por un poco más, entonces podemos modificar para mayores ganancias. Acá que entre a un 50 USDTs por operación, 50 USDTs. Y por acá que entre un poquito más alto. Bueno, por acá, el mayor de seguridad, perdón, acá es donde va 60 USDTs, 60 USDTs, y ahí da 460, voy a llevarlo hasta 500 más o menos, entonces 70 USDTs me da $520, entonces tenemos 70 USDTs de orden de seguridad, 3 en total, y por acá nos da que requerimos $520 para este bot. Perfecto, y nos cubre un 9%, listo. Y pues nada, aquí si quieres yo siempre lo activo, que haya un enfriamiento entre operaciones de 300 segundos, listo, lo dejas así. Después de eso, pues nada, le damos acá inicio y luego le vamos a configurar las alertas. Bueno, acá pasó algo con el gateway. Vamos simplemente a intentar de nuevo. Inicio. Perfecto, ahora sí está activado, le damos OK y ya está activado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a enviar las alertas de allá para acá. Para eso entonces, primero tengo que activar este bot. Vengo acá a la parte inferior y aquí le digo mensaje para la señal de inicio de operación. Le doy clic y ya queda copiado el mensaje de inicio de operación. Me devuelvo aquí a la plataforma de TradingView y voy a colocar aquí Solana, lo voy a colocar en 2 horas. Porque como viste el rendimiento de la estrategia mejora considerablemente en esa temporalidad. Listo. Y entonces me paro acá en el indicador, le doy clic en los 3 puntitos y le digo añadir alerta. Cuando le digo añadir alerta, vengo aquí a la condición, a la parte de abajo y le digo en largo. Le doy en largo y ahí ya se activa entonces todas las opciones de cierre de vela, etcétera. Le doy que una vez por cierre de vela active. Acá seleccionas el tiempo de funcionamiento de la orden, de la señal, y acá colocamos por ejemplo Solana largo. Espera, lo coloco en mayúscula para que quede más, resalte más. Solana largo 2 horas. Y acá en la parte inferior borro esto y control B para pegar el código que trajimos de allá de 3 comas. Pero fíjate que acá dice BTC y estamos en Solana. Entonces tengo que quitar simplemente BTC y escribo Solana. En el código el orden es primero USDT y luego la moneda. ¿Listo? En este código. Y listo. Luego le digo crear. Le digo crear. Y acá ya a la derecha debe aparecer entonces Solana largo en 2 horas. ¿Listo? Vamos a darle un tiempito. La está creando. ¿Sí? Bueno, y así quedamos entonces con la alerta de Solana. Ahora voy a crear la alerta de de Bitcoin en largo. Entonces para eso me voy aquí a la moneda y selecciono entonces BTC contra USDT en OKX. Míralo acá. Lo selecciono. Listo. Y ahora me paro acá en el indicador. Le doy de nuevo aquí en los 3 puntos añadir alerta, ¿vale? Selecciono entonces la opción alerta largo una vez por cierre de precio,
listo, y acá selecciono entonces el nombre, entonces coloco BTC, le coloco BTC largo 2 horas, estamos en 2 horas, sí, 2 horas, y acá clic derecho y coloco control B el mensaje, y acá sí está en BTC, lo dejo así. Obviamente aquí en notificaciones tú tienes que mirar que esté activo el webhook. Si no lo tienes, pausa el video y lo copias. Aquí está, ¿listo? Bueno, regresamos aquí a opciones de configuración y le decimos crear, y ya se crea entonces la alerta de Bitcoin. Perfecto. Y así, amigos, entonces es como podemos crear las alertas para esta estrategia con redes neuronales. Y por supuesto, aquí en 3 comas tú vas a ver en esta parte de la derecha, en este panel, toda la descripción de las operaciones que van llegando, se van activando, y el take profit que va realizando a cada momento. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta estrategia, estos códigos que nos están disponibles y que ya los traje para ti, te los regalo. Recuerda hacer trading con el máximo cuidado posible. Yo te envío un fuerte abrazo y nos vemos en otro video próximamente. Hasta pronto.